Vamos a seguir entonces con la dinámica de este evento, con un bloque en donde seguramente dará mucho para charlar, como es el bloque sobre el sistema de riesgo del trabajo, para lo cual invito a los dos disertantes, a Eugenio Muerza y a Alberto Bugna, a que me acompañen acá en el escenario. Si me escuchan. Yo los estaba invitando, pero... Ahí tienen un micrófono cada uno. Bueno, y la temática está planteada ya en la agenda. El sistema de riesgo del trabajo, tras las modificaciones del año pasado, estamos con Eugenio Muerza, gerente comercial de Associart ART, y con Alberto Bugna, gerente comercial de SMG ART. Antes de meternos en lo que fue la reforma, ¿cómo estaban viviendo el mercado en el sistema de riesgo del trabajo, la situación, sobre todo en lo que era la judicialidad antes de esta reforma? Probablemente no ha cambiado y no vemos todavía los cambios, pero por lo menos para hacer un escenario de dónde venimos. Alberto. La verdad que año a año viene creciendo lo que es la judicialidad. Se estaban estimando prácticamente 64.000 nuevos reclamos para este año. ¿Se está escuchando? Perdón, a ver. ¿Se escucha, no? Hola. Ahí vamos. Más fuerte. La verdad que viene creciendo año a año. Para el último año estábamos prácticamente estimándose unos 64.000 nuevos juicios. Digamos un poco la información que viene saliendo de la UART. Se está estimando que lo que es el 2013 no haya un panorama, digamos, mejor que ese. Todavía seguimos con el coletazo y se cree que el número va a ser similar. Hay una expectativa de que obviamente baje a partir de la nueva ley un poco. Creo que es algo que esto arrastramos ya hace muchos años, el tema de la industria del juicio. No es de estos últimos años que llegó a los 64.000, creo que ya desde el 2002, 2004 viene creciendo año tras año y como que no le llegamos a encontrar en el mercado la vuelta para poder cortar definitivamente con esto. Sí, yo respecto de la judicialidad aclararía que hay que distinguir la judicialidad intrasistémica de la judicialidad relacionada con los reclamos por responsabilidad civil. La judicialidad intrasistémica es aquella que está relacionada con los reclamos de los trabajadores por diferencia de incapacidades, diferencia de indemnizaciones, la declaración de inconstitucionalidad de los límites indemnizatorios. Esa judicialidad no está afectada por la reforma de la ley. Lo que se ve afectado por la reforma es la posibilidad de que el trabajador reclame por responsabilidad civil contra su empleador. Entonces, en el primer capítulo no creo que vaya a haber cambio, por el contrario, creo que por la facilidad que hay en los tribunales para aceptar esos reclamos, vamos a ver un corrimiento de la judicialidad. Va a haber menos reclamos por responsabilidad civil porque la ley se estima que va a ser considerada constitucional y va a haber más juicios y reclamos intrasistémicos en donde el que no participa es el empleador. Son reclamos contra la RT. El empleador participa después, cuando al finalizar la vigencia del contrato les llega el aumento de la alícuota, pero no está participando directamente en el juicio. ¿Hay alguna información respecto de qué porción compone cada uno, digamos, de toda esa judicialidad que tiene el sistema? ¿Qué es intrasistémico y qué es por la vía civil? ¿O tenemos todo ahí? Cambia de acuerdo a cada compañía. Depende de la conducta de los trabajadores de bajos ingresos tienen un comportamiento, los de altos ingresos tienen otro comportamiento y esto depende también del mix de cartera de cada RT. No sé en el caso de... Sí, yo creo que por ahí más, si tenemos que hablar algo genérico, tal vez en el mercado, podés englobar, digamos, esos tres grupos, todo lo que entra por la vía civil, por lo que es el artículo 1113, que representa, en términos generales, entre un 25 y un 30% de estos reclamos. Los que entran por la parte de las normas de seguridad y higiene, los reclamos que van por el 1074, están en el orden del 40%. Y después tenemos los de diferencia de prestaciones, que sería, digamos, el 30% restante. El tema de las condenas en general en esto, cuando se trata obviamente de las prestaciones, como bien lo decía recién, digamos, Eugenio, va todo sobre la RT. En el caso de la parte que tiene que ver con seguridad y higiene, en general las sentencias siempre son compartidas, son solidarias, y lo que va por
la vía civil, obviamente, todo el exceso de la ley de riesgo de trabajo cae en cabeza del empleador. Ahí es donde vamos a ver más fuerte, o deberíamos ver más fuerte, el impacto de esta modificación de la ley. Y por ahí me meto en algunos de los temas que tienen que ver con este incremento del 20% en las indemnizaciones, y se cree que, bueno, el tema de la alternativa a la doble vía y el 20% debería tender a minimizar un poco los juicios. ¿Van a desaparecer? No. O sea, recién Eugenio decía muy clarito, hay algunos que son intrínsecos al negocio de riesgo de trabajo y una diferencia de prestaciones probablemente continúe. Los otros dos probablemente es donde puede haber algún impacto. Si estoy cobrando un 20% más, que más o menos está en relación con lo que se podía llegar a sacar luego de un reclamo judicial, y por ahí me evito el trámite y cobro antes, y eso minimiza un poco los juicios. El tema de la doble vía, obviamente, más allá de la posibilidad de nuevo reclamo de inconstitucionalidad, de cómo está armado todo, tendría también a reducir un poco esto, y obviamente después aparecen los seguros complementarios, ¿no? De ahí un poco mi pregunta, ¿no? Porque, digamos, lo principal que tenía esta reforma era precisamente atacar la judicialidad del sistema, y esto era con esta indemnización adicional del 20%, y por otro lado, evitando la doble vía. Por ende, mi pregunta hacia los porcentajes de composición de los juicios era si realmente estas medidas pueden resultar, no ya, pero pueden resultar una solución a la judicialidad. Y va a depender de la conducta de los tribunales. Si los tribunales adoptan al baremo como línea para la determinación de las incapacidades, nos vamos a encontrar con un principio de solución a este tema, porque lo que dictamine la comisión médica va a ser muy parecido a lo que dictamine el perito oficial. Y si además se declara que es constitucional la opción, lo más probable es que haya muchos menos juicios en el marco del sistema de riesgo de trabajo. Mientras no tengamos una solución al problema de las enfermedades no listadas, las hernias, lumbalgias y varices, vamos a seguir teniendo fuentes de judicialidad para los reclamos por parte de los trabajadores. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia para el mercado, para las compañías y para los números de las compañías de esta reforma? ¿Ha impactado en lo que son los resultados? ¿Ha impactado en lo que han sido los balances de las compañías? Sobre todo teniendo en cuenta que partimos ya con indemnizaciones muchísimo más elevadas de las que veníamos. Esto es sencillo, digamos, si miramos un poco las revistas y la evolución de los números del mercado, vemos cómo se empieza a deteriorar un poco el ratio de siniestralidad y el resultado técnico de las compañías. Si miramos los cierres de junio último, los resultados están arrojando, vemos, una pérdida técnica del 6-7%. Si miramos a diciembre, con tan solo 6 meses, otra vez vemos una pérdida técnica del 6-7%. Si miramos la evolución de la siniestralidad, viene creciendo más o menos entre 2 y 3 puntos año tras año, y eso incluye un primer impacto que tiene que ver con el decreto 1694, allá en el 2009, cuando surge el tema de indemnizar sobre la totalidad de las remuneraciones y el famoso artículo 208. Y la verdad que hoy, ¿qué sucede con esta nueva ley? La parte no remunerativa en la indemnización ya se venía pagando a partir del nuevo decreto. Se incorporó un montón de valores adicionales fijos o incremento de estos valores que termina representando cerca de a grosso modo, un 43% de impacto en mayor siniestralidad. Entonces, la pregunta, digamos, a priori es, ¿esto lo pueden soportar las compañías? Bueno, le dejamos la alternativa de aumentar un poco el precio y le dejamos la alternativa de que puedan cobrar el no remunerativo. Entonces el juego, que en teoría sumaba 0, era 43 más de siniestros, 20 para ser globales y 19,7 que se permitió, entre comillas, implementar a los clientes, más o menos unos 15 que teníamos del no remunerativo. Es decir, bueno, 43 por un lado, pero me ingresan 35. Estoy abajo. Entonces la ley que dijo, y bueno, ¿cómo compenso a esta gente? Saquémosle algo al canal de distribución y con eso que queden en foja 0. La verdad que no fue, digamos, la gran medida, y los resultados tampoco quedaron en 0. ¿Por qué? Porque el 43% adicional sí se paga, porque la ley decía que era aplicable a partir del día
de su publicación en el boletín oficial. Los aumentos, la verdad que no todos prosperaron, porque cuando se empezó a avanzar en esto hubo un parate, se tuvieron que desdoblar, con lo cual ya no equiparábamos ingresos con egresos. A eso le sumamos que el no remunerativo tampoco se le dio curso y quedó sujeto a la reglamentación y a la aplicación de las nuevas tarifas. Y las comisiones, que lo que dijeron, bueno, a ver, y esto, cortalo, saquémoslo. Y que una ley que digo, muchachos, esto no lo hacen más. Y después, digamos, dieron marcha atrás parcial, se quedaron a medias tintas que pasa el tiempo y ya estamos llegando al final del veranito y bueno, vamos a empezar las complicaciones nuevamente. A las compañías en sí las perjudicó esto, obviamente también a su canal de distribución y la relación entre la compañía y el canal de distribución. O sea, creo que esto fue o terminó dando un resultado negativo por donde lo miremos. Eugenio. Sí, los resultados técnicos eran negativos antes y al 31 de diciembre el resultado técnico negativo de los balances no refleja el incremento de la siniestralidad producto de la reforma. La nueva siniestralidad la vamos a ir viendo después, el deterioro en el resultado lo vamos a ir viendo en los próximos balances, empezando por el del 31 de marzo, siguiendo por el del 30 de junio y en lo sucesivo. Iremos viendo la afectación de la siniestralidad. Es preocupante que provincias como la de Mendoza adopten como criterio jurisprudencial que las indemnizaciones por siniestros ocurridos antes de la reforma se indemnicen con montos posteriores a la reforma. Porque en la ecuación técnica de los aseguradores no se ha cobrado la prima, no hay forma de que los aseguradores se hagan cargo de esas indemnizaciones. Así que el futuro en este sentido es preocupante respecto al resultado. Sobre todo porque no está claro tampoco cómo, no tenemos decreto reglamentario para la determinación de las indemnizaciones, no tenemos decreto reglamentario para la determinación de las primas. Venimos funcionando como se funcionaba hasta la sanción de la ley. Y bueno, esto abre interrogantes porque de acuerdo a cómo se resuelvan algunas de estas cuestiones, veremos la ecuación técnica más o menos agravada. Se ha conocido la noticia de que se estaría por decretar la incorporación de las enfermedades profesionales no listadas, hernias, lumbalgias y várices. No está claro el mecanismo de financiamiento. Esto es más costo para las aseguradoras de riesgo de trabajo, que hay que trasladarlo necesariamente al precio. Así que el futuro nos plantea una serie de interrogantes en cuanto al funcionamiento. Permitime, Alberto, que no esté de acuerdo con que la decisión del ajuste de comisiones fue para equilibrar la cuenta técnica. Yo creo que el ajuste en el régimen comisionario es consecuencia de una visión de la Superintendencia de Riesgo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo respecto de cómo debe funcionar un sistema de seguridad social. En estos días los hemos escuchado al superintendente decir que el sistema debe dejar de ser un sistema asegurador para convertirse en un sistema de seguridad social, cosa que en mi visión es muy positiva. Lo era hasta el año 2004, cuando se declararon los primeros fallos de inconstitucionalidad de algunos artículos de ley, y dejó de ser un sistema de seguridad social para convertirse en un sistema asegurador, en donde el trabajador se convirtió en un tercero reclamante, como lo era en el viejo sistema de accidentes del trabajo. Así que saludamos nosotros en asociar la posibilidad de volver a un sistema de seguridad social que encuentre un equilibrio entre las indemnizaciones que reciben los trabajadores. Siempre pienso cómo me sentiría yo si yo fuese el que tuviese que reclamar la indemnización, y cualquiera me parecería poca. Saludamos que se restablezca el equilibrio entre las indemnizaciones y las primas a través de un régimen tarifario. Esperamos que ese régimen tarifario sea equitativo y que se alcance un funcionamiento en un sistema como corresponde a un sistema de seguridad social. Hoy a la mañana hablamos un poco de algunos rumores que tenían que ver con la aplicación también de un recorte tarifario, probablemente en seguros patrimoniales, algo que fue desmentido por el vicesuperintendente de seguros. Siguiendo con los rumores, este es un mercado, el de riesgos del trabajo, que permanentemente ha tenido rumores. Cuando fue
la estatización del sistema previsional, comenzó a surgir el fantasma de la estatización del sistema de riesgo del trabajo también, y uno en entrevistas que ha tenido con González Gaviola, cuando charla esto del límite del 5% de las comisiones, permanentemente esgrime que este rumor era cierto y de que hubiese podido ser una solución que tampoco hubiese beneficiado a nadie, en vez de un 5 nada. ¿De esos rumores ustedes han tenido algún eco o existe ese temor a que el sistema tenga algún vilo de estatización o que el sistema quede en otras manos? No, por mi parte no. Finalmente, yo estoy convencido de que en este momento no hay mejor sistema que el que hoy tenemos. Es perfectible, por supuesto, pero no hay mejor. No hay sistema que garantice la cobertura con calidad médica como la que se brinda en las aseguradoras de riesgo de trabajo y con indemnizaciones de los montos que hoy cobran los trabajadores a la tarifa que hoy se cobra. Que alguien me cuente cuál es ese sistema. Yo particularmente, digamos, comparto 100% lo que está diciendo Eugenio. Creo que no veo una alternativa de estatización de esto. Creo que lo del 5% está de la mano de querer verlo como un sistema social, pero eso lo podemos ver así, en donde en realidad la participación del Estado es importante, como si fuera, supongamos, el seguro de vida obligatorio, en el que las aseguradoras lo que hacen es administrar por cuenta y orden de, en donde se estipulan, digamos, obviamente comisiones muy bajas, porque todos terminan siendo un pasamano en el medio de ese juego. No creo que esto sea así en lo que es riesgo de trabajo. Creo que, si bien tiene una mirada de fin social, son empresas privadas las que están asumiendo el riesgo. Y cuando yo asumo el riesgo, no quiero que alguien me diga cuánto tengo que cobrar y cuánto tengo que pagar. Esa es una decisión que tomo yo como empresario. Entonces, y esto nos pasaría a cada uno de nosotros, con lo cual yo no veo el tema de estatización. Creo que el Estado no estaría preparado hoy para dar el servicio de la manera que lo están dando las aseguradoras de riesgo de trabajo. No creo que esté preparado para lograr el trabajo que se hizo de prevención en todos estos años, con la mejora, digamos, en la accidentología. Nosotros incursionamos en lo que es riesgo de trabajo hace pocos años, pero yo sí venía vinculado, digamos, desde el inicio y vi toda la historia, y Eugenio la conoce, digamos, de embarrarse todos estos años, con lo cual sabe realmente lo que se fue logrando. No creo que sea un sistema de seguridad social. No estoy, digamos, convencido del tema de la fijación de tarifas, lo que está por venir, y esta reglamentación como se está estipulando. Ahora seguramente hablemos un poquito de eso. Creo que son limitantes que, como todo control, en algún momento se sale del control. Y cuando se sale del control pasamos al descontrol. Y cuando pasamos al descontrol, los resultados empiezan a arruinarse y el mercado desaparece. Creo que este era un negocio que venía, dentro de todo, bastante controlado. Si hacemos historia, Eugenio habló de cómo era el riesgo originalmente, con la 9688, allá cuando estábamos con el famoso ADT, accidente de trabajo, y las comisiones eran del 30 y pico %, judicialidad terrible, resultados totalmente adversos para las aseguradoras. De un día para el otro se cambió el sistema a un sistema de una comisión del 5 o 6%, con otras tarifas. Obviamente cuesta que el mercado se ayorne en todo, se dan grandes competitividades, en donde las alícuotas también se derrumban y eso hace mal al sistema. Cuando se armó el sistema tenía que salir con una tarifa del 3 y pico %, y cuando se terminó de vender hablábamos del 2% como resultado final. Con el correr del tiempo se fue arreglando todo y también pasaron los años y las comisiones fueron creciendo. Fueron creciendo hasta a veces valores complicados y empezó a haber cada vez un mayor tradeo de cuentas, lo que generaba también una pérdida en los ingresos, porque las alícuotas iban bajando. Y obviamente cuando se empezó a descontrolar eso, impusieron un control. El control creo que fue drástico y, bueno, como todo lo drástico trae consecuencias complicadas. Vuelvo a la pregunta original, no creo que sea, digamos, un sistema estatizable para nada. Estuvimos hablando de las cuestiones, los aspectos técnicos del sistema, del incremento de prestaciones, de un incremento de las alícuotas inicial, que obviamente no llega a compensar técnicamente lo que requiere el sistema. Y tenemos, según González Gaviola, está a la firma
la incorporación de nuevas enfermedades profesionales. Digamos, ¿cuál podría llegar a ser el impacto de la incorporación de estas enfermedades profesionales al sistema, por un lado? ¿Qué necesidad de financiamiento? Vos, Eugenio, planteabas, no se sabe cómo se va a financiar. ¿Qué necesidad de financiamiento debería tener el sistema? Y por otro lado, tendría en esta mano, te diría, 6, 7 preguntas, de las cuales todas tienen el mismo lineamiento. ¿Cómo ante esta situación el mercado comercialmente tiene lo que comúnmente denominamos guerra de tarifas? Mira, respecto del financiamiento, no tengo la información del cuánto le cuesta al mercado el financiamiento de las enfermedades profesionales. Lo que sí conozco es la historia. Yo participé del sistema de seguros antes de la reforma de esta ley y sé cuánto le costaba a los aseguradores la cobertura de las enfermedades profesionales, tales como o enfermedades accidentes como las hernias, lumbalgias y varices. Si alguien me preguntara a mí, levantá el pulgar y decir más o menos cuánto crees que puede llegar a costar, yo te diría que debe costar más o menos el 40% de la prima que hoy paga un empleador, incluir estas enfermedades. Vengo de Chile, de ver el funcionamiento del sistema de mutuas chileno, y las enfermedades no listadas son la principal causa de reparación en el sistema mutual. Lo mismo que en España. Con lo cual estamos frente a la posibilidad de incorporar a la cobertura factores que hacen a la principal materia de accidentología a nivel internacional, por lo menos en estos dos países se repite, y al mismo tiempo estamos frente a la necesidad de financiarlo. Son enfermedades realmente muy caras, o el costo de los tratamientos son realmente muy caros. Así que tenemos un tema. Estamos a la expectativa, justamente. Esto va a ser un tema de mucha importancia en el cortísimo plazo. Y un nuevo sistema de fijación de alícuotas que prevé la reforma, que todavía no está reglamentado. Bueno, es que justamente las dos cosas son complementarias. La incorporación de enfermedades sin financiamiento no es posible a cargo del capital de las aseguradoras de riesgo de trabajo. No hay patrimonio, el patrimonio del mercado no alcanza para financiar las enfermedades profesionales, con lo cual si no hay financiamiento no hay sistema o no hay posibilidad de cobertura. Esto hay que pensarlo de esta forma. Sucedió de la misma forma con el 1694, el incremento de las indemnizaciones que hubo en el año 2009 no podía ser absorbido por el patrimonio de todas las aseguradoras de riesgo de trabajo, era más que el patrimonio, era poner en quiebra el sistema, con lo cual si se quiere dar esta solución desde el ámbito de las aseguradoras de riesgo de trabajo, solución que hoy por otra parte la están dando a través de la seguridad social, bueno, habrá que proveer el financiamiento. Finalmente no se trata de otra cosa esto, ¿De dónde sale el financiamiento? O lo financian las obras sociales o lo financian las aseguradoras de riesgo de trabajo, a través de la alícuota que le cobran a los efectivamente esto lleva obviamente a un aumento de precios. O sea, el financiamiento te lo tiene que dar el mismo mercado. Bueno, yo les comentaba que muchas preguntas tenían que ver con este escenario, la necesidad de incrementar los costos del sistema para poder compensar mayores indemnizaciones o incluso si se incorporan las enfermedades profesionales, y por el contrario los productores asesores de seguros están viendo en el mercado, se encuentran con ofertas de la competencia que difieren notablemente de lo que ellos están acercando a sus clientes, lo que comúnmente denominamos guerra de tarifas. ¿Ustedes lo verifican eso también? ¿Y de qué manera se trabaja el sistema con de financiamiento y por otro lado guerra de tarifas? No es lo que me pasa a mí en mi cartera. Finalmente yo, de hecho, es cierto que encuentro en la gestión de traspasos que salen de mi cartera contratos que pierdo a manos de la competencia, pero no estoy observando que haya una guerra de tarifas, ni mucho menos. Existen algunos operadores que estarán encontrando oportunidades, que tendrán como estrategia la penetración en algunos nichos, pero me imagino que los productores de Mendoza pueden dar fe de que Asociar no está en ninguna guerra de tarifas. Yo creo que hoy venimos, hace ya 6 meses, transitando un periodo de estabilidad en cuanto al volumen de traspasos en términos generales, porque al haberse dado este waiver, decir, bueno, mantengo las comisiones viejas durante un año más, o la vigencia del contrato,
salvo que yo esté ganando un nuevo negocio o que estuviera al otro lado perdiendo un nuevo negocio, difícilmente quiera mover el contrato que tengo en tal o cual RT a otro lado, porque si percibía el 10, voy a pasar a percibir el 5, con lo cual eso realmente hoy creo que hizo un parate en el mercado en general y son muy pocos los traspasos que se están dando en los últimos meses. Con el correr de los meses y el ir terminando este periodo en donde se abonaban las comisiones bajo el sistema viejo, empieza a haber más rotación, sí, empieza a haber más rotación. No hay todavía una gran guerra de precios, pero sí a veces aparecen cotizaciones aisladas que te sorprenden. Como siempre, esto está en el segmento de las cuentas más chicas, en donde por un tema del comportamiento en general de la siniestralidad, en el segmento de cuentas más chicas es donde siempre hay un poquito más de beneficios para obtener, entonces todas apuntan ahí, con lo cual a veces te encontrás con alguna que otra cotización y decís, esto es una locura, pero la verdad que no se ve algo como sistémico, es decir, bueno, estamos reventando precios del mercado, todavía no, espero que no suceda. Como gerentes comerciales de dos aseguradoras tan importantes, seguramente post reforma han recibido permanentes consultas con relación al topeo de comisiones y de qué manera los productores asesores de seguros pueden ver compensada esa pérdida de ingresos con algo. ¿Qué es ese algo que imaginan? Porque a veces uno cuando habla, insisto, con entrevistas que se le ha hecho al superintendente de riesgo del trabajo, se menciona la necesidad de que se trabaje más en prevención y que quizá el productor de seguros comience a dar algún tipo de servicio o hacer algún tipo de gestión en materia de prevención. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto de qué manera hoy un productor de seguros puede compensar esa pérdida de comisiones? ¿Arranco yo? No, es fácil esto. No nos peleamos, ninguno quiere hablar. Sí, esto es para que vean que no estaba preparada la reunión, ¿no? Pero vamos a dejar a la gente más grande que empiece primero. Gracias. La oportunidad para el productor de seguros está en encontrar en productos complementarios al sistema de riesgo de trabajo espacios para poder ofrecerle al cliente servicios que antes no tenía. Nosotros en particular tenemos vinculados servicios de medicina laboral y coberturas de responsabilidad civil, con lo cual desde ahí es que hemos desarrollado estrategias de captación de negocios para los productores y de retención en la cartera que tienen, con productos, como les decía, que les permiten recomponer una parte del ingreso. También hemos desarrollado a través de alguna empresa controlada dedicada a la medicina laboral productos relacionados con la cobertura de exámenes preocupacionales y controles de ausentismo, chequeos ejecutivos, programas de vacunación que podrían estar comercializando los productores de seguros, por los cuales también podrían estar recibiendo sus ingresos. Está claro que la actividad del productor de seguros es una actividad de dedicación de objeto único, por lo cual tendrá que ser otra parte de su familia o a través de una sociedad distinta la que le permita dedicarse a esta gestión comercial. Pero a lo que apunta en definitiva es a que el sistema de riesgo de trabajo le brinda al productor de seguros la posibilidad de abarcar una temática importante en distintas áreas que yo en general encuentro desaprovechada o subaprovechada. Se mencionó antes el seguro de vida obligatorio, mencionaría también la ley de contrato de trabajo, que son obligaciones laborales. Yo creo que un productor de seguros puede armar en torno de la cobertura de riesgo de trabajo y no solo del seguro de riesgo de trabajo, puede armar un paquete de servicios que los empleadores necesitan comprar. La higiene y seguridad es un servicio que los productores podrían estar ofreciéndole a sus clientes. Hacer joint ventures con especialistas en higiene y seguridad, hacer joint ventures con especialistas en medicina laboral. Los empleadores cuando tienen, sobre todo los más chicos, cuando tienen una enfermedad inculpable, cuando tienen a un trabajador que está con fiebre, no saben qué hacer, no tienen a dónde recurrir. Entonces, en el armado de redes de contención para lo que tenga que ver con el accidente de trabajo, con la enfermedad profesional y con aquello que no está dentro de la póliza específicamente de riesgo del trabajo, creo que los productores tienen oportunidades. Y esto no tiene límite,
Todo depende de la capacidad y de la creatividad que cada uno tenga y de las ganas que tenga. En el caso de ustedes, Alberto. Comparto, digamos, lo que estaba diciendo Eugenio. Creo que llega un momento, digamos, donde creo que el productor se tiene que ver un poquito más allá, tiene que reinventarse, porque el mercado está cambiando. Eugenio hablaba del tema de exámenes preocupacionales, todo lo que tiene que ver con medicina laboral, y la verdad que considero que el mercado está cambiando porque no solamente hay un marco regulatorio que nos hace cambiar, sino que empiezan a jugar nuevos operadores en el mercado. Entramos nosotros, como grupo Swiss Medical, que es, digamos, un primer pie de las prepagas en el negocio de los seguros. Años después, digamos, entra Galeno, también al mercado de riesgos de trabajo. Se da de alta Omint, que está, digamos, con los motores en marcha, en algún momento va a arrancar. Y algunas otras que están, digamos, mirando a ver cómo entran en este mercado. Eso va a generar, en mi opinión, grandes cambios en los dos negocios. Va a generar cambios en el negocio de la salud, por cómo funciona hoy. El negocio de la salud, a diferencia del de seguros, tiene una super concentración. Son, digamos, diría que 4 o 5 los operadores claves, cuando en riesgo de trabajo tenemos unos cuantos más, y ni hablar en seguros patrimoniales. Con lo cual, el manejo es diferente. Cuando son pocos, las cosas se manejan por ahí más consensuadas, ordenadas. Cuando son muchos, hay que empezar a mejorar procesos, hacer procesos que sirvan para el negocio masivo. Con lo cual va a haber un cambio seguramente en la salud. ¿Por qué va a haber un cambio en la salud? Porque en este proceso de reinventarse el productor va a buscarle la vuelta para ganar clientes, para retener clientes y para ganar dinero, de ofrecer otros negocios. Y entre esas otras cosas va a empezar a ofrecer temas que tienen que ver con medicina laboral o la medicina prepaga en sí. Y cuando los productores entren 25.000 tipos a vender salud, obviamente esto va a generar un cimbronazo en el sistema de comercialización de prepagas, que va a llevar a cambios también en el negocio de salud. Pero nos va a llevar también a que nosotros entendamos que la mirada de la gente que viene de salud, con una mirada diferente, mira el negocio diferente. Entonces también nos va a obligar a aceptar y adoptar algunos cambios nosotros. Entonces creo que veo para adelante la posibilidad de que el productor se reinvente, que obviamente empiece a buscar cómo subsanar este déficit que tuvo de comisiones, ya sea comercializando productos complementarios, o en algunos casos suplementarios, poder entrar con lo que es la RC patronal, que hoy probablemente se vea más clara su necesidad, y todavía creo que no tuvo el desarrollo que debería haber tenido en el mercado, más allá que algunas aseguradoras por ahí tuvieron más éxito en sus lanzamientos que otras, pero creo que todavía el mercado no se desarrolló. Lo que hace a las obligaciones de la ley, en lo que hace a seguros de vida, la verdad que sí, lo comentaba Eugenio, ley de contrato de trabajo, convenio mercantil, convenios rurales, hay muchas cosas que se pueden vender, y el interlocutor en la compañía es el mismo con quien ustedes hablan hoy para vender la RT o tal vez algún otro seguro. Entonces no hay que perder la posibilidad de ofrecerle alguna otra cosa. Es cuando dicen que hay que exprimir un poquito más la naranja, todavía queda jugo para sacarle, y ese jugo se lo tienen que poder llevar ustedes para recompensar esta remuneración que una ley les hizo perder. Y ni hablar del tema de la posibilidad de vender prepaga. Hoy, como el mercado de salud está muy concentrado, son pocas las que van a estar abriendo el juego a la venta. Pero es una posibilidad más que importante, que está muy de la mano de lo que hace riesgos de trabajo, que genera una fidelización con el cliente muy grande, porque la interacción que tienen es muy grande, la frecuencia de uso. Entonces les va a servir a ustedes para defender clientes y para ganar nuevos negocios. Entonces creo que va a venir por el lado de asociar temas de prevención, como bien decía Eugenio, y temas de medicina. Creo que, digamos, es una forma de seguir creciendo. Sí, yo para complementar, hace un tiempito estaba en una conferencia como esta y los invité a todos que hicieran un ejercicio que era que miraran a su izquierda qué persona tenían y a su derecha. Háganlo, por favor. Miren a su izquierda y a su derecha, por favor. ¿Qué persona tienen? Si encuentran a su izquierda o a su derecha una persona más joven que ustedes, preocúpense. Les va a sacar el negocio dentro de poco tiempo.
Entonces, la necesidad de reinventarse viene de la mano de lo que decía recién Alberto. La competencia que entre ustedes mismos tienen es la que los va a obligar a la necesidad de estar cerca de su cliente, porque si no, otro va a ocupar el lugar que nosotros no ocupemos. Ahora, con tus palabras acabo de comprender por qué Alberto decía que te dejaba hablar a vos, que eras el más grande, el más joven, te quería sacar los negocios. Muchísimas gracias a los dos por sentarse acá y responder a todas las inquietudes.